ayudar a más tipos de empresas que también están viviendo este tipo de problemas? ¿Cuáles crees que son las razones y qué áreas tú ves en este momento que sí están cumpliendo con esas exigencias? ¿Qué herramientas utilizas para poder hacer esa evaluación? Estimado Oriol, estimados todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a este programa que tenemos cada semana con ustedes. Justamente tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Tenemos a Oriol Pastor, que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que él está viendo, problemáticas que está encontrando dentro de las organizaciones que él tiene justamente, a las cuales él atiende. Entonces el día de hoy vamos a estar conversando de temas muy interesantes. Estimado Oriol, quisiera pedirte que te presentes, que puedas conversar un poquito de cuál es la temática que vamos a conversar el día de hoy y arrancamos. Pues, pues nada, muchas gracias, Samuel, por invitarme a esta sesión. Mira, primero me presento brevemente. Soy Oriol Pastor, ejerzo de consultor y de formador aquí en Barcelona, en España, y precisamente tuvimos una conversación porque detectábamos una necesidad que pasaba en el mercado, sobre todo a raíz de la pandemia, pero a raíz de los últimos años, pero especialmente el último año y medio, que decíamos, no sabemos por qué, pero todas las empresas nos están planteando el mismo problema, que es todas las empresas que hacen proyectos, servicios personalizados, que cada vez las entregas son más personalizadas, las entregas son más a medida, se entregan cada vez más tarde, o sea, los atrasos se van acumulando. Y la mayoría de consultorías que recibimos, permitirme, tanto por mi parte como dentro de la consultoría de Estrategízate, que es de la que formo parte, la mayoría de consultas operativas vienen desde el punto de vista de no sé qué me está pasando, pero cada vez estoy entregando más tarde a mi cliente, mientras que la asistencia a mi cliente... ¿Perdona? No, y que necesitan ayuda en ese tema, justamente. Necesitan ayuda porque ellos cada vez tardan más en hacer sus procesos internos y por el contrario el cliente les exige una velocidad más alta. Entonces sí, se están desviando. Sí, son dos caminos que se están desviando cada vez más y ahí es donde están pidiendo ayuda. Y cada vez se está repitiendo más, sobre todo en los últimos 2 años. Estimado Oriol, cuéntanos un poquito de tu perfil. ¿Dónde trabajas? Me dices Estrategízate. Si lo estoy diciendo bien. Estrategízate. Sí, no es fácil. Sí, no es fácil. Pero mira, cuéntame, sí. ¿qué estás haciendo y qué tipo de empresas estás atendiendo? Mira, estamos atendiendo un perfil de empresas tanto productoras como distribuidoras, básicamente que entregan un producto físico a su cliente, pero que no solo hacen la función de distribución, de compra y venta, sino que también hacen una función de dar un servicio alrededor de esta venta. Tanto puede ser fabricando un producto personalizado, es decir, fabricando maquinaria, entregando un producto con un servicio postventa o un diseño del servicio alrededor del producto personalizado. Y básicamente con la empresa Estrategízate, lo que les damos es soporte tanto desde el punto de vista de gestión de venta y gestión de negocio, como desde el punto de vista de cómo adaptar las operaciones a los requisitos comerciales que tiene todo eso. Es decir... Y entiendo que tú estás en la parte de operación. Operativa, claro. Sí. Okay. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que no solo se trataba de entregar muy bien un camión, no solo se trataba de organizar muy bien un almacén o de organizar muy bien un proceso productivo, sino que nos damos cuenta en el perfil que preguntaba, son perfiles pymes, son perfiles de empresas que pueden oscilar desde los 10 millones de euros de facturación, 40 millones de euros de facturación, pero al final son empresas que no solo entregan un producto, sino un servicio asociado al mismo, por tanto está muy personalizado. Nos dimos cuenta que por muy bien organizado que tuvieran un almacén, por muy bien organizado que tuvieran una fábrica, igualmente entregaban tarde. Y es por una falta de coordinación global de toda la empresa. Y ahí es donde empezamos a atacar. Cómo coordinábamos todas las operaciones internas y externas con el resto de procesos estratégicos de la empresa. Y ese es nuestro foco de trabajo. Ok. Entonces, cuando te pregunto cuál es el problema que ves en estas empresas, estimado Oriol, definitivamente ves que
una disparidad entre lo que espera el cliente versus lo que efectivamente la empresa puede hacer. Correcto, o sea, podríamos resumirlo en que como sociedad nos hemos amazonizado, es decir, queremos las cosas muy rápidas, las queremos ya, las queremos además, lo quiero ya y lo quiero un traje a medida, o sea, quiero que me hagas un traje a medida, lo que te estáis solicitando, Y ya, pero que además es posible, claro. quiero pagarlo como un traje de fábrica, no un traje de sastre, ¿no? O sea, ahí está un poco el problema. Entonces, la exigencia como clientes del business to customer del modelo Amazon, para que nos entendamos, la hemos trasladado business to business, a la relación entre empresas. Entonces, por un lado tenemos un cliente que tiene la velocidad de la entrega como un atributo clave sobre la decisión de la compra a un precio razonable, y tenemos unas empresas que se han encontrado que lo que era aceptable en 2010 no es aceptable en 2022. Es decir, hay unos plazos de entrega que en 2010 eran aceptables, pero que a día de hoy el cliente, porque no era el atributo principal de venta, pero a día de hoy en 2022 sí lo es. Entonces, para llegar a ser rentables en 2010, tenían una estandarización de procesos como muy marcada, ¿no? O sea, oye, primero hacemos una cosa, después la otra, después la otra. Las empresas están organizadas como islas, en que los pasos, en secuencia, obviamente, como fuera productiva, en que delante de cada secuencia hay unos tiempos de espera en función de la carga de trabajo que tiene cada secuencia, cada paso. Y que hubiera tiempos de espera era aceptable en 2010, pero ahora el proceso del flujo debe ser mucho más continuo internamente, debe ser muchísimo más ágil. Y lo que vemos problemas en la empresa es adaptarse a esa agilidad que quiere el cliente, porque al estar gestionado como islas, delante de cada isla hay un problema, que hay tiempos de espera. El flujo, los trabajos no son continuos, sino que los trabajos se van realizando por etapas. O sea, eso es lo que nos encontramos. Nos encontramos escenarios que a día de hoy a un cliente que pide algo personalizado le da igual si su tiempo está en un proceso productivo, en un proceso de almacén, o está esperando una reacción de proveedor, o está en una bandeja de entrada de un comercial pendiente de distribuir, o en una bandeja física de alguien que tenga que hacer un estudio de I+D, ¿no? Al cliente le da igual, para el cliente es tiempo. Y le da igual a día de hoy dónde está su petición. Al final, para el cliente es toda una suma de tiempos, pero en cambio las empresas históricamente se han focalizado en mejorar los tiempos de toda parte operativa, física. Es decir, de los tiempos productivos, los tiempos de almacén, pero no han pensado en cómo reducir los tiempos entre la interacción, por ejemplo, entre el departamento de I+D y producción, cómo reducir todos estos tiempos de espera y de coordinación entre departamentos. Y ahí es donde el cliente lo percibe este tiempo, pero el foco de la empresa no está allí. El foco de la empresa está en todo el tiempo directo, ¿no? El de la ejecución física. Y ahí es donde encontramos la diferencia, ahí es donde encontramos las discrepancias. Que el cliente tiene una expectativa más global de velocidad, pero el foco de las empresas está solo en la transformación física. Para resumir. Sí. Me comentas que esto lo es en este tipo de empresas, pero ¿se puede trasladar a más tipos de empresas que también están viviendo este tipo de problemas? Por supuesto, se puede trasladar a toda empresa de producto, de servicio, cuidado, de servicio también, que tengan una de estas tres características. Una es que su mercado exija velocidad, y eso tiene dos vertientes: o que el cliente está dispuesto a pagar para que sea más rápido, o que si no eres rápido te quedas fuera del mercado, ¿no? O si ya te dejan de comprar. Entonces, por tanto, esto un es order empresas, qualifier le llaman. Totalmente. Por tanto, se adapta a empresas que tengan este requisito, a empresas que el portfolio está muy personalizado. ¿Y esto qué significa? O que hacen cosas a medida, hacen lo que yo llamo producción proyectizada, es decir, hago una producción de inicio a fin de algo a medida del cliente, o que es una distribuidora que tiene un portafolio de productos enorme. O sea, esta semana estuve en una distribuidora que tiene más de 10, 12.000 productos en cartera. Wow, Entonces,
si cumple la característica de la velocidad, o te quedas fuera del mercado o el cliente está dispuesto a pagar por ella, si cumple la característica del portafolio muy amplio, es decir, más de 10.000 referencias en venta o producto muy personalizado, y si cumple la característica de la variación de la demanda, es decir, la demanda es inestable, si cumplimos estas 3 características, estamos condenados seguramente a tener un concepto que se llama espiral de tiempo de respuesta. Este concepto es lo que estaba explicando precisamente ahora, que las empresas van con procesos estándar y cada vez entregan más tarde, pero la exigencia de clientes es que vayan más rápido y no se están encontrando. Toda empresa que esté en este perfil, en este escenario, se encuentra con ello. De hecho, ¿con una de las 3 o con las 3? Sí. ¿Con una de las 3 o con las 3? A ver, si es una de las 3, por ejemplo, velocidad, pero es un make to stock, es decir, es una empresa que tiene un producto muy repetitivo, seguramente no le va a pasar. Okay. Pero si a medida, yo creo que aquí las 2 condicionantes principales es la velocidad como punto de partida y el hecho de hacer algo específico. O un servicio específico vinculado al producto, hacer un producto específico. Okay. Si se cumplen estas, lo más probable es que esté pasando esto. Y hay muchas industrias que están en eso. Totalmente, y cada vez más, y sobre todo las pymes, porque las pymes cada vez les cuesta más competir con los grandes. Que diferenciarse más. Y al tenerse que diferenciar más, necesitan personalizar más. Y a medida que personalizan, les está pasando que el mercado les exige ser más ágiles, pero la agilidad es cara. Entonces ellos se encuentran que tienen un problema, que tenían un proceso muy estandarizado, pero el mercado les exige agilidad, y como no saben cómo gestionarlo, su manera de hacer es poner más recursos para poderlo gestionar. Entonces ahí les pasa que pasan a tener un problema de rentabilidad. Porque como la agilidad es cara, ponen recursos, pero claro, el cliente está dispuesto a pagar hasta cierto punto y empiezan a tener problemas de margen. Los márgenes cada vez se adelgazan más. Y ahí es como una espiral de problemas, ¿eh? No, se juntan varios de ellos en este caso. ¿Y cuáles crees que son las razones? Me estabas comentando algunas, pero ¿tienes algunas otras, las razones? Sí, yo creo básicamente que es que la razón es que es precisamente, el primero es el contexto de mercado. Es decir, las pymes para encontrar su supervivencia no pueden competir con las economías de escala de las grandes. Entonces tienen que personalizar lo que están ofreciendo, y esta personalización va en contra de la estandarización histórica que hemos tenido en el modelo de Henry Ford, ¿no? De la cadena de montaje. Entonces esto es el primer problema, es que son contrarios y no se puede aplicar la misma metodología a los 2 escenarios. En segundo lugar, es que ante esto, el primer foco que han tenido la gran mayoría de empresas es: voy a intentar reducir tiempos de toda la parte operativa, almacenes, fábricas, cualquier proceso que un operario realiza para intentar ser más rentable. Pero hay que tener con cuidado con eso, porque no nos damos cuenta que reducir a veces los costes directos de transformación implica mayor supervisión, y esto incrementa los costes indirectos. Y a veces es un pez que se muerde la cola y que la empresa sigue teniendo problemas de rentabilidad ahí, ¿no? Entonces, este es un primer problema. El segundo problema es que como se generan, como seguimos con un modelo de producción en cadena, aunque la exigencia sea ágil, se acaban creando colas de trabajo delante de cada máquina. ¿Por qué? Porque en función de la personalización de lo que tenemos que hacer, la carga contra capacidad de cada proceso no es estable, porque hay procesos que tienen una exigencia muy potente, hay productos que tienen una exigencia muy potente en un proceso y hay productos que tienen exigencia muy potente en otro. Y esto lo que implica es que la carga contra capacidad de los procesos que históricamente teníamos muy controlada deja de estarlo. Y se nos generan cuellos de botella. El problema es que se nos generan cuellos de botella en cada producto en distintas fases de la cadena. Y esto genera altos tiempos de espera. Entonces, estos altos tiempos de espera lo que acaba provocando es que nos movamos por urgencias. ¿Qué significa? Que generamos altos tiempos de respuesta y al final acabamos reaccionando en función de la llamada del cliente, ¿no? Es decir, el cliente es el que condiciona. Exacto. Entonces pasa a primer lugar. En el momento que estas tareas pasen a primer lugar,
En algunos procesos las colas se hacen mayores, porque las tareas las rutinarias pasan a segundo plazo. Claro. Y esto acaba incrementando el tiempo total de entrega de una tarea rutinaria. Entonces, por eso se llama espiral de tiempo-respuesta, porque si midiéramos los tiempos de la tarea rutinaria, lo que históricamente medía 10 unidades de tiempo, quizás si sumáramos todo pasa a ser 12. Entonces, tú debes comunicar al mercado, no, debido a que yo he gestionado muchas urgencias, ahora mi tiempo son 13 o son 14 y es mayor. Entonces ahí es cuando tu equipo comercial o tus clientes te dicen, no, y esto no puedo aceptarlo, porque yo voy hacia reducir tiempos y tú me los estás incrementando. Y entonces es cuando te dicen, como yo no acepto eso, lo que te pido constantemente es urgencia. Es decir, tú pasas a estar organizado para un tiempo, pero como tu tiempo es mayor a mi exigencia, yo te pido que todo esto me lo pases por delante de todos los procesos. Por tanto, empiezas en un ciclo en que todo es urgente. Y cuando llegas a este ciclo de que todo es urgente, tienes un flujo de urgencias que tardas poco, pero un flujo rutinario habitual que de repente pasas a tardar mucho más de lo habitual. Y ahí es donde existe esta divergencia. Y es básicamente por la gestión de las urgencias. Esta es básicamente la razón principal, es que cuando todo pasa a ser urgente, pasamos a ser muy ineficientes. Y pasamos a tener problemas de gestión y problemas de tiempos globales, sobre todo de quien no te reclama, vamos a decirlo así, que acabará siendo una urgencia. Y finalmente, el último motivo es que hay tiempos de espera de cuellos de botella en procesos productivos, que es el core business del proceso, desde que te llega el pedido hasta que se entrega, pero hay muchos tiempos de espera que provocan procesos soporte. Es decir, el tiempo de espera de reacción de un planificador de la producción. El tiempo de espera de reacción de un departamento de I+D. El departamento de I+D que tiene que diseñar algo, pues tiene varios proyectos en espera y la falta de coordinación con el proceso productivo puede generar estos tiempos de espera. A veces hasta vemos en muchos casos un cliente que pide un proyecto específico, empieza a contar el contador, ya me lo puedes hacer, pero después empieza a hacer variaciones sobre ese proyecto, sobre el diseño. El contador ya está contando, pero empieza a hacer variaciones en el diseño, el departamento de diseño tiene que volver a entrar, el contador sigue contando, está toda la fábrica esperando, pero está bloqueado en diseño, ¿no? Y esta falta de coordinación hace que los tiempos se vayan prolongando cada vez más. Y que cuando se resuelve, al final tenga que tener un tiempo de espera para entrar en la fábrica o entrar en el almacén. Por desgracia, no es un flujo continuo de inicio a fin. Que básicamente la agilidad es que el flujo sea continuo de inicio a fin, que no existan estos tiempos de espera. Y eso son un poco los causantes, ¿no? El mercado, el que el producto sea ágil implica que los cuellos de botella se vayan moviendo, y nos falta a veces reaccionar a ello, y esto nos hace que existan muchas urgencias encima de la mesa y la priorización de las urgencias nos acaba creando el caos posterior y nos acaba creando que las tareas rutinarias tarden muchísimo tiempo en realizarse. Claro. Pero me estás comentando que muchísimas áreas tienen problemas, pero algunas áreas sí están cumpliendo con las exigencias de los clientes. ¿Qué áreas sí las están cumpliendo? ¿Qué áreas tú ves en este momento que sí están cumpliendo con esas exigencias del cliente? Mira, yo lo que diría es que si tenemos ese escenario que decíamos de producción proyectizada, de servicio, si no vamos a volumen, sino que vamos a personalización y a valor, en general, la primera inercia es mejorar el área de almacén y el área de producción. Yo lo que veo es que una vez ya atacado eso, una vez has hecho los básicos ahí, las posibilidades de mejora sobre el resultado total de tiempos empiezan a ser muy limitadas. Es decir, que deberíamos atacar áreas como... Yo siempre digo una frase que es que las operaciones son víctimas y verdugos de la operación comercial, del departamento comercial. Es decir, condicionan al departamento comercial en el momento de vender, pero a la vez son víctimas de la gestión que se hace allí. ¿Qué se hace ahí? Entonces, yo personalmente lo que veo
veo es una alta desconexión entre la operación interna y el departamento comercial y que si se marcara muy claramente los pasos de un proyecto, se podría mejorar mucho por un marco de trabajo muy claro. Se podrían mejorar muchísimos los tiempos en la gestión de un pedido hasta que se entrega. Y la otra gran fase a atacar a día de hoy es la fase de diseño. Cuando tienes un servicio o algo personalizado, tienes un diseño personalizado. Históricamente las empresas no han buscado reducir tiempos en la organización de las fases de diseño previas. O cómo el diseño se transfiere al diseño industrial en la fábrica, en muchas ocasiones, ¿no? Y ahí veo altas posibilidades de mejora en reducción de tiempos. Os voy a dar un ejemplo, una empresa chilena que ha implementado, hace muebles a medida y hacía al final recibía un encargo y hacía un diseño. Primero, el cliente lo validaba y después hacía un diseño industrial y finalmente eso se traducía en cómo la máquina tenía que fabricar la pieza. Desarrollaron una herramienta en que desde los distribuidores, desde las tiendas, el diseño que hacían ya un diseño al cliente con un diseño web y ese diseño web ya se transmitía directamente y se convertía en un diseño industrial. Ya pasaba a estar directamente disponible para fabricar en máquina. No tenía que pasar por todas las fases internas de que los diseñadores lo cogieran, validaran con cliente y eso reducía... Sí. Ajá, ¿cuánto redujo? Eso quería saber. Más del 33% del tiempo total. Del diseño. De la entrega. Desde la petición de clientes desde la petición de cliente hasta la entrega final, una reducción del tiempo 33% del tiempo. Wow, o sea, ¿cuánto era anteriormente de ese proceso de fabricación versus ese proceso de diseño? ¿Cuánto era el tiempo ahí? O sea, hablamos más o menos de 18 días a 12 días. Ok. Y estamos hablando que el proceso de fabricación era, no sé, pues ¿qué? Una semana. No sé. El proceso de fabricación, pero la mayoría de procesos de fabricación son muy cortos. Okay. Sobre el tiempo total, un proceso de fabricación difícilmente te llevará más de un 5 o 10% del tiempo total de la máquina. Todo el resto de tiempo siempre son esperas delante de la máquina. Es decir, ¿qué pongo primero, qué pongo después? O estoy esperando un material que me llegue. Pero si analizáramos los tiempos de proceso o los tiempos de almacén, sumados los dos, nunca o habitualmente no son más del 10% del tiempo total de un pedido. La mayoría de tiempo es tiempo de espera de, oye, decido entrar esta encima de la otra. Es tiempo de espera del contraste de carga contra capacidad del propio recurso. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que el tiempo, me voy a arriesgar y voy a decir, no creo que el tiempo mayor de producción fuera mayor, personalizado fuera mayor de un día. Ok. Pero bueno, pero simplemente... Todo ese tiempo de diseño no está pasando en otras áreas, con otros tipos de empresas, que el tiempo de diseño, que por lo menos en mi opinión debería estar parte de la parte operativa, correcto, etcétera. Esa parte de diseño está teniendo mucho retrabajo, mucha parte administrativa, mucho ida y vuelta y muchos temas de que no se están resolviendo cosas de primera mano. No sé si está pasando eso en las empresas que estás viendo. Totalmente. O sea, de hecho, es un elemento, una vez atacado la parte operativa, el diseño de proyectos es un elemento clave. Estamos viendo que, te voy a dar otro ejemplo, en una empresa de fabricación de embalajes de cartonaje para paquetes de tabaco, por ejemplo, dentro del lead time total de entrega, desde que el cliente pasaba hasta la petición hasta que se le entregaba, era aproximadamente 40 días, la fase de diseño eran 15 de estos 40. Pero realmente el diseñador en 3-4 horas podía hacer el trabajo. Era un tema de toda la interacción entre el cliente y sobre todo la interacción interna de la gestión del departamento. De la carga de trabajo que tenían, ¿no? La gestión de la carga de trabajo. De hecho, como anécdota, esta empresa en concreto tenía un problema, que es que inicialmente tenía tiempos de 30 días y de repente se les fue a 40 y el cliente les decía, oye, aquí hay un problema, yo quiero que me entregues a menos de 30 días, me estás entregando a más de 30 días, ¿no?
Entonces, la solución de la empresa fue inicialmente comprar más impresoras para hacer el cartonaje, porque creían que el cuello de botella era la fabricación. Y les decimos, oye, vamos a analizar, realmente la impresión de una caja es mediodía. Vamos a analizar dónde tienes tú todos los tiempos. Y haciendo todo el mapa de todos los tiempos, tanto productivos como no productivos, se dieron cuenta que tenían que atacar en la fase del diseño. Y atacando la fase del diseño reducieron los tiempos que realmente necesitaba ese cliente. O sea que, lamentándolo, duplicar un recurso como una impresora solo te va a reducir a la mitad el tiempo que tienes delante de esa impresora. Pero no te va a reducir todo el resto. Claro, claro. ¿Y qué herramientas utilizas para poder hacer esa evaluación? Mira, yo utilizo... ¿Qué haces? Yo para que las personas puedan tener una idea por acá. Para mí el tiempo principal es esto, que es el cronómetro. Okay, perfecto. No, pero también en almacenes, por ejemplo, para irme a una parte más operativa, no la parte de diseño, cuando en un almacén hay un flujo e-commerce, por ejemplo, que es urgente, y un flujo no urgente, que es de preparación, ahí cuando se cruzan estos flujos empieza a ser bastante complicado y se atrasan entre todos, ¿no? Y es importante separar. Y ahí utilizo el reloj. Hay que medir un poco, pero sin complicarnos mucho la vida, promedios. Pero hay que medir todo lo que pasa desde que el tiempo de suministro, desde que el cliente pasa el pedido hasta que se entrega. Y ahí es muy importante los tiempos de decisión. Los tiempos de decisión y los tiempos de espera en una bandeja, en una mesa, o los tiempos de espera en una bandeja de entrada en un correo electrónico. O sea, hay que medir todos, de arriba abajo. Una vez hecho esto, yo tengo una herramienta que implemento bastante, que para mí es muy buena para este tipo de escenarios, que son tableros Kanban. Yo no sé si la conoces. Los tableros Kanban... Lo he escuchado y todas las personas que están por acá, seguramente si han tomado un curso de nosotros, conocen tableros Kanban. Vale, entonces, estos tableros Kanban no deja de ser una herramienta ágil que viene del Lean, pero no me refiero a la de las tarjetitas, sino a tableros de cuando las tareas se mueven de un lado para otro, de izquierda a derecha. Y es una herramienta muy útil por varios motivos. Primero, porque te da la visibilidad de en qué fase está cada trabajo. Te da la visibilidad de qué fases del proceso están más sobrecargadas de tarjetas, y es un cuello de botella y permite que los recursos puedan bascular para intentar quitar todas estas esperas, y también te permite ver las tareas que tienen que entrar, ¿no? Entonces, con base de tablero Kanban se puede hacer en tableros en toda la empresa. Puede ser una herramienta para ayuda de gestión de reuniones o decisiones. Bueno, para mí es una herramienta muy potente de organización de almacén, sobre todo e-commerce. Sobre todo almacenes que tienen un flujo e-commerce con un flujo normal. En lugar de moverse tarjetas, se mueven pedidos. Pero es quien hace... Claro. Y es muy visual. Totalmente. Entonces es quién hace la preparación inicial, quién lo va a buscar, quién hace la verificación y quién lo prepara para la expedición, ¿no? Y permite claramente ver dónde está durante el día, que el e-commerce es muy intenso diariamente y es muy variable, permite que los flujos se muevan totalmente de un lado para otro. Pero también se puede hacer tableros de Kanban en oficinas comerciales, tableros de Kanban en oficinas de diseño, tableros de Kanban Yo implementé no hace mucho un tablero de Kanban en una peluquería. ¡Wow! Eso es otra cosa. Imagínate, pero no deja de ser una mini fábrica, pero era una peluquería muy grande, pero con muchas personas interaccionando a la vez. Y además lo que es chulo de esta herramienta es que es una herramienta que lo puedes meter en una pared y es una herramienta de visualización, o a día de hoy tienes aplicaciones tipo Trello que son gratuitas, tipo Kanbanize, que con el móvil puedes ver en todo momento cómo se desarrolla. Si tengo que intervenir, no tengo que intervenir, mi proceso está colapsado o tengo una sobrecapacidad y puedo ayudar a otros procesos. O sea, es una herramienta extremadamente visual. Recientemente lo implementé en una empresa que hacía decorados para televisión y decorados para grandes eventos, conciertos. Entonces, identificamos dónde estaba el cuello de botella en el diseño precisamente, cuántos máximos proyectos podía hacer a la vez el departamento de diseño, y en función de esto teníamos claro si había más proyectos que había que externalizar, pero era extremadamente visual.
El momento que les llegaban las tareas y no podían asumirlas, ya directamente se pasaba a otro flujo que era el de externalización y realmente ha sido una herramienta que les ha ayudado mucho. Simplemente, en general, generalizando, como mínimo vemos reducciones del 20% de los tiempos de entrega aplicando esta herramienta. En almacenes o en procesos enteros de compra de producciones proyectizadas. Comentando un poquito acerca de eso, ¿cuáles son Sí. los pasos que tú me dirías, me recomendarías para poder justamente ir reduciendo estos pasos? Vale, para empezar, hay un tema de medir que en general a las empresas les cuesta mucho medir, que es la carga contra la capacidad. Es decir, la carga de trabajo, sobre todo en este perfil de empresas que hablamos, es muy variable. Pero tenemos que tener claro cuál es la capacidad máxima, por recurso o por departamento, ¿no? En almacenes, por ejemplo, no se mide, pero a mí me gusta medirlo por líneas de albarán por persona hora. Porque una línea de albarán es un desplazamiento. En fábrica es más habitual medir las capacidades, pero en otros departamentos se puede llegar a establecer, oye, ¿cuántos proyectos un diseñador es capaz de realizar en un día? ¿Cuántos es? Pero hay que encontrar un indicador y este es el primer paso. De capacidad. Exacto. Es una medida de capacidad. Un ratio. Hay un ratio de capacidad por cada función. Y eso no es fácil y lo normal es que nos equivoquemos la primera vez que lo hagamos, pero al menos tenemos un punto de referencia. Lo necesitamos. Una vez tenemos eso, implementar una herramienta de este tipo es, mi segundo consejo es fraccionar un tipo de herramienta en procesos, es decir, fase de diseño, fase de validación, fase de producción, fase de almacenaje o fase de validación extra de cliente, fraccionar. Tampoco complicándonos mucho la vida, ¿eh? Es decir, oye, pues hacemos 3-4 procesos macro, no es necesario entrar al detalle y tener claro cuál es el límite de capacidad en un día normal de cada uno o en un periodo de tiempo de cada uno. Cuántas tarjetas, cuántas tareas como máximo pueden asumir. Y empezar sobre todo los tableros Kanban funcionan de que yo no puedo empezar una nueva tarea si no termine la anterior. Y se hace para intentar que el flujo sea el máximo continuo posible. Y también otra cosa que va muy bien en el Kanban es tener una columna final que te diga las tareas terminadas. Las tareas terminadas, aparte de generar satisfacción, lo que ayudan es a medir, a continuar midiendo. Oye, pues yo he sido capaz de terminar en un periodo de tiempo 15 días 25 tareas. Esto me ayuda a entender cuál es el máximo de proyectos que puedo ir teniendo en paralelo, funcionando. Por tanto, recomendaciones, primero, creérselo, que es un tema que aplica a directos e indirectos. En segundo lugar, medir capacidades por cada uno de los procesos básicos. Y en tercer lugar, medir lo que voy realizando para tener un poco la idea si voy en buen camino. Y finalmente, y esta creo que es muy importante y muy pocas empresas hacen, en la vorágine que estamos a día de hoy, los tableros de Kanban tendrían que estar separados en dos. El flujo urgente y el flujo normal. O sea, ¿cuántos urgentes puedo atender? Exacto, pero mi recomendación es, difícilmente podremos evitar tener urgencias. Sobre todo en este tipo de empresas que el proceso es largo, ¿no? La producción proyectizada es larga. Ante esto y algo se te puede quedar. Exacto. Las urgencias lo mejor es que la haga un recurso o dos, o tener muy claro, delimitado qué recursos hacen urgencias y qué recursos hacen trabajos normales. ¿Por qué? Porque si somos capaces de identificar los recursos urgentes, seremos capaces de que ellos hagan todo el trabajo de inicio a fin, con un flujo continuo. Entonces seremos mucho más rápido. Nos ahorraremos todos los tiempos de espera entre procesos. Por otro lado, y eso es muy importante, somos capaces de medir qué me cuesta a mí gestionar las urgencias. Pero como tengo recursos destinados a ello, soy capaz de saber qué me cuesta. Porque si no, las urgencias quedan... Gestionar una urgencia es caro. Es más caro que gestionar un proceso por bloques. Entonces, me ayuda a mí a medir qué me cuesta a mí hacer eso. Por ejemplo, es distinto entregarle un pedido a un cliente en un almacén para mañana o para dentro de 2 días que entregárselo y preparárselo para dentro de 1 hora. Para dentro de 2 días puedo trabajar por bloques y seré mucho más eficiente. Para dentro de 1 hora alguien deberá dejar de hacer todo lo que está haciendo
o que varias personas dejen de hacer todo lo que están haciendo y hagan específicamente ese pedido. Si tú separas los flujos en el tablero y hay una persona que a la que ve una urgencia deja de lo que está haciendo, lo hace de inicio a fin, al menos tendrás claro que solo involucras un recurso en hacer urgencias y te será muchísimo más fácil medir el coste que tiene eso. Y no queda difuminado en todos los costes. Ahora, ese costo, esa persona o esa sugerencia es cuando exista la urgencia. Si no, sigue haciendo esa persona sus temas normales. Un trabajo rutinario, obviamente. No nos engañemos, aunque estemos en un entorno ágil, cuando mejores cosas podamos hacer en lotes, más eficiente será. Pero lo que es importante es que la urgencia no se transmita a toda la organización, sino que se transmita a uno o dos recursos. Y al menos el empresario será capaz de ser consciente de ello y asignarle un coste. Una de las cosas que más me sorprende es en los clientes que tenemos, sobre todo en el sector de la distribución, es que llevan años que antes entregaban con tiempos de una semana, pasaron a preparar las cosas y hacerlas en 3 días, después en 2 y ahora hacen las cosas en 1 hora. Todo esto para el cliente ha tenido el mismo costo, que es 0. Exacto. Entonces, seguramente ahora ya no hay vuelta atrás, pero es darle valor a eso. Estamos en ese proceso y en esa exigencia y en ese mundo. Y bueno, pero a ver, si estamos reduciendo los tiempos y hay problemas en ese sentido, hay urgencias que están sucediendo todo el tiempo, ¿cómo hacemos para evidenciar de que estos problemas existen? Porque lo que pasa en muchos casos en países latinoamericanos, que, existe el problema, el jefe, el gerente, más horas. Claro. En algunos casos, eso se refleja en horas extras, en otros casos, no. ¿Cómo hacemos para evidenciar ese problema? A ver, mi experiencia es, cuando empiezas a entregar tarde, la primera reacción del gerente es sacar el látigo. Bueno, hay dos reacciones. La primera es que, por ejemplo, un responsable de departamento de almacén, de que sea, dice, no llegamos, pon más recursos. Entonces, si el gerente pone más recursos, acabará pagando más para lo mismo. Entonces, tendrá un problema de rentabilidad. La otro escenario es que el gerente dice, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no nos olvidemos que no estamos hablando de una producción muy estable, sino estamos hablando de algo hecho a medida. Entonces, cuesta bastante. Al final, el gerente dice, oye, pues tienes que hacerlo en este tiempo, sí o sí, ¿no? No te voy a poner más gente. Entonces, lo que acaba generando eso seguramente al final es un problema de calidad. O calidad de entrega, es decir, retraso, o calidad en la propia ejecución. Porque se tensa, la organización se tensa. Entonces, eso es lo que, básicamente, el escenario que vemos, ¿no? El escenario que acostumbramos a ver desde el punto de vista de gerencia, que o hace una cosa o hace la otra. La solución a eso es, al final, lo que decíamos, es hacer el mapa del proceso inicio a fin y ver realmente dónde están los gaps. Es el foco en el gap. Y oye, seamos súper simplistas. Si el proceso tarda 15 días en diseño y 1 día en producción y 5 días en almacén, mi primer foco es reducir diseño. El segundo, reducir almacén, y el tercero, reducir producción. O sea, claro. No intentemos resolver todo a la vez, resolvamos uno. Y con eso vamos a resolver bastante. Y después vamos a resolver, después resolvamos el otro. O sea, no vayamos al principal cuello de botella, pero sí vayamos al proceso más largo. Y ahí, a veces lo que hacemos en las empresas es, si es un problema de saturación de recursos, porque al final tú vayas al departamento que vayas, te dirán que van al 100%. ¿No? O a 110. Si es un problema de recursos, decimos, oye, vamos a hacer una cosa. Para que esto funcione ágilmente, deberías tener el departamento al 85% más o menos, que es cuando las colas no se generan. Es decir, oye, implementa una herramienta de coordinación, tipo el tablero Kanban, para hacer que la gente vaya del 100 al 85. Y cuando hayas implementado eso, es ahí cuando tienes que implementar todas las herramientas ágiles de coordinación, o sea, de mejora, de sobrantes, pero tienes que primero bajar el caos.
Si lo primero que hay que hacer es bajar el caos de los tiempos y de esa presión de urgencias. Y eso básicamente es poner tableros de coordinación, que todo el mundo sepa lo que hay, ser transparente. Y la segunda acción es buscar dónde están los desperdicios, ¿no? O sea, buscarla individualmente, los desperdicios del lean manufacturing, ¿no? El básico, los tiempos de espera, los sobreprocesos, los problemas de calidad. Y bajar el caos, ¿no? Si no bajamos el caos, toda implementación no tendrá sentido, no se va a acabar consolidando. Es un tema de bajar caos, sobre todo. Y estimado Oriol, ¿qué Dime. recomendaciones nos das finalmente como para poder efectivamente llevar esto a la mesa del gerente general, a la mesa de estos gerentes, de este líder, que efectivamente están viendo el caos, están siguiendo con esa rutina de efectivamente llevarte con todo ese caos hacia adelante, pero efectivamente te genera ciertos problemas? ¿Cómo podrías tener esa conversación, esas recomendaciones un poquito finales como para poder, las personas que se encuentran del otro lado, qué podrían hacer en su día a día? Vale, yo le daría dos consejos básicos. Es que hay que poner el foco en el proceso, el core business, es decir, desde que el pedido entra hasta que sale. Y obviamente con una herramienta tipo Value Stream Mapping, algo así, intentar ir reduciendo los tiempos de proceso, pero que no se olvide de todas las ineficiencias que genera el contexto alrededor. Los departamentos comerciales, departamentos de diseños que generan también muchos atrasos. Que desde el punto de vista del cliente a día de hoy, al cliente le da absolutamente igual si un producto está en máquina y tarda porque está en máquina, que si su pedido está en una bandeja de un correo electrónico sin gestionar. Para el cliente es igual. Primero es poner el foco ahí. Que no ponga solo el foco en la operación física, sino la coordinación de la operación en global. Este es el primer consejo. El segundo consejo que le daría es medir los tiempos globales, primero, de inicio a fin, y en segundo lugar, encontrar un indicador para cada paso, ¿no? Okay. Máximo de proyectos, máximo de líneas de pedido, básicamente porque el gerente es una persona que está solo, que tiene que tomar las decisiones solo y que no sabe de todo, por tanto tiene una alta inseguridad. Por tanto, cuando alguien le viene y le dice no llego, su primera reacción, sí, bueno, si pongo un recurso más, esto va a salir de mi bolsillo, en muchos casos, ¿no? Oye, ¿cómo sé yo que realmente no llegas? O realmente es que no estás bien organizado, no estás dando suficiente. Entonces, la única argumento que tiene todo eso es tener una medición. Va a decir, oye, mira, vale, las líneas de pedido ahora son tal, pero hace 3 meses eran así. ¿Qué ha cambiado? Y esto ayuda a tomar estas decisiones. Y finalmente es intentar asignar un valor desde el punto de vista comercial a qué implica reducir tiempos. Me explico. ¿Qué implica en el mercado que algo que hacías en 16 días lo pases a hacer en 11? ¿El cliente está dispuesto a pagar más? ¿Esto implicará tener mayor facturación? Sí, ¿me permitirá coger más clientes? Claro. Y eso trasladarlo a reducción de días. ¿Cuál es el valor, el coste de oportunidad? O sea, el valor potencial que te da eso. ¿Por qué? Porque si solo mide la reducción de tiempos desde el punto de vista histórico, que es el de coste directo, de la reducción de segundos, seguramente será una inversión que va a pensar que no le merece la pena hacer a nivel contable. Pero si lo mides sobre el potencial de coger cuota de mercado, sobre el potencial de no perder clientes o sobre el potencial de coger más clientes, de tomar más clientes, perdón, entonces le va a haber un retorno muchísimo mayor a eso. Entonces el retorno de inversión será mucho más alto en este caso. Por tanto, sería enfocarlo como una inversión comercial, una mejora operativa como una inversión comercial y no tomarla como un sobrecoste, en este caso. Claro, que es lo que suele suceder, ¿no? Pongo un recurso más porque tal tema, ¿no? Y termina siendo, no, porque estoy elevando el costo. Estoy elevando el costo. Realmente me ha parecido muy interesante lo que hemos venido conversando, estimado Oriol. Se nos ha pasado el tiempo volando. Volando, ¿eh? Sí. Volando. La verdad es que ni he sentido que ya por ahí vamos un tiempo prudencial. Ojalá quien haya visto la entrevista le haya pasado lo mismo. Claro, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, y justamente a las personas que están por acá, agradecerles por el tiempo invertido en nosotros,
por el tiempo invertido en esta conversación y por supuesto que esté pendiente a la siguiente charla que se viene muy pronto. Estimado Oriol, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu empresa? Vale, mira, me podéis encontrar en 2 sitios, básicamente. Okay, obviamente por LinkedIn me podéis encontrar como Oriol Pastor. Si buscáis Oriol Pastor, allí me encontraréis. Nos podéis encontrar como consultoría en www.estrategizate.com. Y me gustaría mencionar que tenemos como empresa diariamente una newsletter que diariamente entregamos contenido de negocios, de comercial y de operaciones. Entonces, cada día enviamos un correo a las 8 de la mañana donde os explicamos alguna cosa que nos ha pasado de una manera un poco así atractiva, vamos a decirlo así, y intentando aportar valor cada día. Entonces, si ponéis en Google mail alto valor estrategízate, ahí nos encontraréis y os podéis suscribir. Excelente, excelente, estimado Oriol. Nuevamente agradecerte por el espacio, por el tiempo, por haber aceptado estar en esta charla, por habernos agregado valor durante este espacio de tiempo y por supuesto esperamos seguir colaborando, seguir haciendo cosas y bueno, a la distancia te envío un abrazo y bueno, estés muy bien. Yo también quiero decirte, Samuel, muchas gracias por pensar en mí como un aportador de valor en estas entrevistas tan interesantes que das. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. A todos, un gusto, estamos conversando y la siguiente semana con una siguiente charla. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós, cuídense.